Habían dos niños que patinaban sobre una laguna congelada. Era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación. Cuando de pronto el hielo se revienta y uno de los niños cae al agua. El otro niño, viendo que su amigo se ahogaba debajo del hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró quebrar y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿cómo lo hizo? El hielo es muy grueso, es imposible que lo haya podido quebrar con esa piedra y sus manos tan pequeñas. En ese instante, un anciano dijo, yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo?, le preguntaron al anciano, y él contestó, no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Albert Einstein. Buenas tardes, padres de familia. Bienvenidos a Escuela para Padres del Colegio del Valle de Macuspana. Con el tema, trabajemos la empatía y la resiliencia en familia. Papás, el tema de hoy es muy necesario para que nuestro entorno familiar se desarrolle de manera adecuada, ¿sí?, creando un clima de confianza y bienestar a los que la integran. Una definición de las más recientes de Elsa Pusset sobre el concepto de inteligencia emocional es la siguiente. Para los padres, la educación emocional significa llegar a comprender los sentimientos de los hijos y ser capaz de calmarlos y guiarlos. Cuando los padres ofrecen empatía a sus hijos y les ayudan a enfrentar a las emociones como la ira, la tristeza o el miedo, se crean lazos de lealtad y de afecto entre padres e hijos. La obediencia y la responsabilidad fluyen entonces con mayor naturalidad desde el sentido de conexión que se crea entre los miembros de la familia. Para los hijos, la inteligencia emocional se traduce por la habilidad de controlar los impulsos y la ansiedad, tolerar la frustración, motivarse a sí mismos y comprender las señales emocionales de los demás y mantener el equilibrio durante las épocas de cambio. Y es en este sentido que debemos trabajar en casa, promoviendo algunas habilidades que nos ayudarán a que nuestros hijos aprendan educación emocional. Y una de ellas es la empatía, ¿sí? Y es que la empatía favorece un buen clima, tanto en el hogar como en cualquier ámbito en donde nos conduzcamos, y cuando se desarrolla esta habilidad, tiene beneficios para el desarrollo del niño o adolescente. Diversos informes científicos han logrado describir un grupo de neuronas conocidas como neuronas espejo, que son precisamente las que permiten comprender las emociones de otro en su situación. Se puede decir que las neuronas de espejo son el GPS interno del cerebro. Se ha evidenciado que se activan cuando las personas observan un comportamiento o algo que está sucediendo en su entorno y proceden a imitar este comportamiento. Las neuronas espejo hacen posible que el cerebro imite no solo las acciones de los demás, sino también sus emociones. Y esto es lo que nos convierte en seres humanos sociales. Cuando vemos a alguien que expresa miedo, ira, tristeza, comprendemos su estado emocional porque se activa nuestras neuronas espejo. Esto nos lleva a ponernos en su lugar y a experimentar nosotros mismos un estado emocional similar. Y sé que desarrollar la empatía es un proceso lento que lleva mucho tiempo, pero vale la pena el esfuerzo, ya que nos ayudará a mantener
buenas relaciones con los demás. Nos ayudará a comprender los sentimientos de los otros, a desarrollar la capacidad de ser compasivos al afrontar situaciones dolorosas. Nos va a ayudar a tener una comunicación más efectiva y fomentará la cooperación de todos los miembros de la familia en tareas del hogar. Los padres deben seguir demostrando empatía con su ejemplo a los hijos, ya que ellos aprenden con lo que ven. Y es necesario enseñarles la importancia de comprender los sentimientos y necesidades, no solo de los familiares, sino también con las personas que conviven. La empatía requiere en primer lugar capacidad de escucha. Las personas a veces solamente necesitan ser escuchadas y sentirse comprendidas, no que les solucionen los problemas. Esto es particularmente importante en los niños. Muchas veces necesitan más sentirse comprendidos por sus padres y no que les resuelvan los problemas. La capacidad de escuchar y ponerse en la emoción del niño es muy importante, ¿sí? No hay que precipitarse en darle solución. Es preferible que el niño las encuentre por sí mismo. Pero esto resulta más fácil cuando se siente comprendido. Entonces, es importante que los padres presten atención a las emociones de sus hijos, que les escuchen más allá de las palabras para comprender desde qué emoción nos están hablando y así poder sintonizar mejor. Entonces, papás, empecemos a practicar este valor en casa. Escuchemos de manera activa a nuestros hijos, sin que nada ni nadie nos distraiga cuando estamos en ese momento con nuestros hijos. Dejemos el celular a un lado y pongámoslo en silencio. Respetemos a nuestros hijos cuando nos están platicando sus emociones o sus problemas o cualquier cosa que les inquiete. Recordemos que la comunicación no verbal es muy importante y a veces no nos damos cuenta de lo que expresamos mediante ella. Por ejemplo, podemos decirle a nuestro hijo, a ver, cuéntame qué te está pasando, pero no dejamos de leer nuestros mensajes del celular o de ver lo que fulanito publicó en el Facebook, ¿sí? Y el lenguaje corporal se puede interpretar como que no te escucho, no me importa lo que estás diciendo. Entonces, papás, cuidemos esta parte, ¿sí? Cuando estemos con ellos, pongamos absoluta atención a lo que nos quieren decir. Optemos por tener con nuestros hijos una comunicación abierta, ¿sí? Donde el lenguaje que usas y la postura sea correcta y tú le indiques que están siendo escuchados y que por la forma en que respondes les generas respeto, confianza, apertura y los motives a continuar la conversación. Un ejemplo de comunicación abierta sería cuando tu hijo, cuando tu hija esté enojado, esté enojada porque no le diste permiso de salir con sus amigos. Y te dice, eres el peor papá, eres la peor mamá del mundo, ¿sí? Y tú le contestas, oye, ¿qué te pasa? No me hables así, yo soy tu mamá, yo soy tu papá, ¿sí? Y con esa respuesta lo que hace es cerrar la comunicación y quizá no haya ninguna solución. Y además se crea un clima de enojo y frustración entre la familia. En cambio, si tu respuesta es, hijo, estás enojado conmigo, abres la comunicación y cuando abres la comunicación ayudas a tu hijo a expresar sus emociones. Y tal vez tu hijo responda, yo me siento enojado porque quería salir con mis amigos. Y entonces lo que tú puedes hacer es platicar con tu hijo y explicarle cuáles son los motivos por lo que no le diste el permiso que pedía. Y tal vez buscar
una alternativa a esa situación en ese momento. Recuerda, papá, mamá, que el tono de voz depende mucho de nuestro estado de ánimo. Es importante que revisemos nuestras emociones a la hora de comunicarnos, ¿sí? Para que no se transmita algo que no se quiere transmitir. Cuando escuchas a tu hijo, los enseñas a escuchar a los demás y por lo tanto estás propiciando a que sean empáticos. Comprendamos a nuestros hijos, entendiendo que comprensión es no hacer juicio ni condena, ¿sí? De lo que están pasando, de lo que están viviendo. Procura ofrecerles comprensión y afecto. De esta manera crearás el ambiente adecuado para que te hablen de cómo se sienten, de lo que les preocupa, de sus miedos, ¿sí? Y se sientan que son tenidos en cuenta por su familia. ¿Sí? Cuando tengan un problema lo hablarán en casa en vez de que con otras personas que no forman parte de la familia. Trata de no interrumpirlo cuando esté hablando. Evita darle las respuestas del problema antes de que tu hijo termine de contarte lo que está pasando. No hay que contraargumentar. Por ejemplo, si te dice que se siente mal y te está contando lo que le está sucediendo y tú le contestas, ah, sí, yo igual, o yo ya pasé por eso, no pasa nada, tú tranquilo. Entonces, ahí estarás haciendo que tu hijo crea que estás rechazando lo que él siente. Dialoguemos con nuestros hijos a diario, mostrándonos empáticos con todo aquello que sienten o les sucede. Preguntémosles cómo se sienten, qué les preocupa, ¿sí? Abramos nuevos canales de comunicación sin juicios ni reproches. Validemos todo aquello que les recorra por dentro. Seamos el mejor modelo que puedan tener a la hora de gestionar sus emociones. La empatía es un valor que conviene potenciar y educar. Es ese valor en nuestro interior que nos da la capacidad de entender, comprender, ayudar, apoyar y motivar a nuestros semejantes. Es sentir lo que el otro siente, reconocer que necesita de los demás para el buen desarrollo de todas sus áreas. Ser consciente de que todo en la vida de las personas que nos rodean puede no estar bien y que nosotros podemos ayudarlos. Por lo tanto, el desarrollo de la empatía es la base de conductas prosociales que permitirán a la niña o el niño en un futuro como persona joven y adulta manejar sus emociones o impulsos para no dañar a nadie. Esta experiencia es a la vez la base para desarrollar la capacidad de sentirse responsable de sus comportamientos y para autorregularlos a partir de su propia reflexión. Los niños y las niñas que aprenden sobre las emociones propias y las de las otras personas aprenderán a autorregularse de una mejor manera, desarrollando respuestas constructivas frente a dificultades emocionales como el enojo, la frustración y la tristeza. Otra habilidad de mucha importancia que debemos trabajar en casa es la resiliencia. Y es que si nosotros fortalecemos vínculos con los demás e identificamos las soluciones para enfrentar las situaciones adversas de la vida, podríamos hablar de ser personas resilientes. ¿Sí? Y en la familia, todos sus miembros influyen entre sí. La respuesta que la familia aporta a las diferentes situaciones que vive depende de las habilidades de cada miembro. Por eso es importante que trabajemos en ser resilientes para así enseñar a nuestros hijos a hacerlo. Todos podemos desarrollar resiliencia, ¿sí? Y ayudar a que nuestros hijos la desarrollen también, porque es una habilidad que podemos ir desarrollando a lo largo de nuestras vidas, la cual podemos fomentar en nuestra familia,
Enseñemos a nuestros hijos a cuidar de sí mismos. Demos un buen ejemplo y enseñémosles la importancia de comer como es debido, ¿sí? De hacer ejercicio y de descansar. Asegurémonos de que nuestros hijos tengan tiempo para divertirse, ya que esto ayudará a los hijos a mantener el equilibrio y enfrentar mejor los momentos estresantes. Mantenga una rutina diaria, ¿sí? Ya que los niños cuando tienen establecidas rutinas adquieren seguridad y lo que les hace sentir menos miedo y adaptarse mejor al nuevo ambiente. Anime a su hijo a desarrollar sus propias rutinas, ¿sí? Podemos enseñarle a nuestros hijos a ser generosos. El ejemplo de los padres es el mejor maestro para ellos. Si tú eres generoso con las personas cercanas a ti, tu hijo se dará cuenta de que es una actitud que debe copiar. Cuando tu hijo tenga gestos de generosidad, no olvides elogiarlo, para que comprenda que te alegras mucho por su actitud. Anime a su hijo a realizar trabajos voluntarios apropiados para su edad. O pídale ayuda con alguna tarea que él pueda realizar. Ayuden a sus hijos a ver la diferencia que pueden hacer en la vida de los demás y lo bien que se siente servir. Enséñele a su hijo a fijarse metas razonables y luego a avanzar dando un solo paso a la vez para lograr alcanzarla. Avanzar hacia esa meta, incluso con un paso muy pequeño y recibir elogios por hacerlo. Esto hará que su hijo se concentre en su logro en lugar de fijarse en lo que no logró. Entonces va a poder ayudar a desarrollar resiliencia para salir adelante ante los desafíos. Ayude a su hijo a recordar cómo pudo lidiar satisfactoriamente con dificultades que ha tenido en el pasado. Y luego ayúdelo a entender que esos desafíos pasados lo ayudan a desarrollar la fortaleza para manejar desafíos futuros. Ayude a su hijo a que aprenda a confiar en sí mismo para resolver los problemas y tomar las decisiones adecuadas. Enseñémosle a pedir ayuda cuando lo necesitan, a trabajar en equipo cooperando, a ser empáticos y bondadosos con los que le rodean, a ser agradecidos sabiendo valorar lo mucho que poseen. Enséñele a ver las cosas de manera positiva. Una actitud optimista y positiva le permite a su hijo darse cuenta de las cosas buenas de la vida y seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Para hacerlo, podemos practicar con ellos alguna actividad que les sea más complicada que otra. Eso hará que nuestros hijos se sientan con más confianza, que pongamos más atención en sus cualidades, hagamos una lista con ellos de las cosas que pueden hacer bien, ¿sí? Por pequeñas o insignificantes que parezcan, tienen que aprender a valorarlas. Enseñemos a los hijos a aceptarse tal como son. Por eso es muy importante que trabajemos con ellos el autoconocimiento, para que sepan reconocer tanto sus fortalezas como sus debilidades. Potenciemos su autoestima, pilar básico para el aprendizaje. Ayudémosles a ser conscientes de sus fortalezas, pero también de sus limitaciones, a confiar en sus capacidades, a descubrir sus propios talentos, ¿sí? Consigamos que se atrevan a mirarse en el espejo sonriendo y seguros de sí mismos, confiando, ¿sí? Fomentemos el autoconocimiento y autoconcepto positivo. Dejemos que tomen sus propias decisiones, conscientes que en ocasiones no van a ser las acertadas, ¿sí? Potenciemos la autonomía, la creatividad y flexibilidad ante las adversidades.
como la mejor arma para buscar nuevas, ¿sí? Y donde el humor y la tenacidad se conviertan en los mejores aliados. No los sobreprotejamos, ni justifiquemos los errores o evitemos las adversidades. Dejemos a nuestros hijos corregir sus propios errores, exigiéndoles que se comprometan con cada una de sus decisiones sin excusa, asumiendo las consecuencias de sus acciones y celebrando siempre sus éxitos. Animémoslos a intentarlo siempre una vez más. Por ejemplo, si en un examen no le fue bien, puede para el próximo salir mejor, enseñándolo a que de los errores aprendemos. Muéstrele que con disciplina, esfuerzo y buena actitud pueden salir mejor en el siguiente. ¿Sí? Enseñémosle a convertir cada contratiempo en una gran oportunidad para aprender, para mejorar, para intentar buscar la mejor versión de uno mismo. A ver el error como parte imprescindible del aprendizaje, a convertir el esfuerzo y el trabajo en los mejores aliados para seguir caminando. Vamos a enseñarles a aceptar que el cambio es parte de la vida. Los cambios pueden a menudo ser terribles para los niños y adolescentes. ¿Sí? Y aceptar los cambios y saber cómo dirigirlos es imprescindible para no frustrarse frecuentemente y evitar el malestar emocional. Entonces, ayudemos a nuestros hijos a ver que el cambio forma parte de la vida y que estamos siempre en constante cambio, que todo tiene un principio y un final, y las cosas que ayer estaban, tal vez mañana ya no estén, ¿sí? Que las cosas no son siempre como nosotros queremos, ¿sí? Pero que podemos buscar soluciones o alternativas. Los cambios forman parte de la naturaleza. Y la vida está compuesta por ciclos, fases y etapas. Y el ser humano debe ser parte también de ese movimiento vital. Cambiar es sinónimo de crecer, algo a lo que no deberíamos tenerle miedo. Las familias resilientes se caracterizan por haber hecho frente a más de una dificultad. Y cuando la familia es empática y resiliente, tendrá las estrategias necesarias para hacer frente a los retos y dificultades que se interpongan en su camino. Las personas que saben insistir, perseverar y que no se rinden ante la primera dificultad son las que más consiguen cumplir sus objetivos y sus retos. Muchas gracias.